Bendiciones, estimados pastores y hermanos. Así vamos continuando con el avance de nuestra materia, de esta primera unidad, acerca de la espiritualidad en la realización humana. Pero el día de hoy veremos acerca de lo que es el hombre, qué somos en realidad. Somos un ser tripartito que está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Sin embargo, el hombre es un ser completo y no está dividido en tres partes, sino que todo su ser abarca estas tres dimensiones. Hablando del espíritu, del alma y del cuerpo, esas tres dimensiones no pueden estar ni pueden operar de forma independiente ni aislada y deben estar en perfecta armonía. Nunca el ser puede ser divisible, porque si fuera divisible entonces ya no sería un ser. Pero en esta situación es importante estudiar este tema de lo que es el hombre a la luz de la palabra de Dios y cómo ha sido formado el hombre y por tanto cómo opera el espíritu, cómo opera el alma y el cuerpo. Porque conocer esto nos va a ayudar a conocer y a tener crecimiento espiritual. Entonces también debemos entender que al saber este contexto de lo que constituye el hombre, también estamos entendiendo que este es el plan, es el diseño de Dios. Entonces, al hablar del espíritu, señalamos que en algún momento nos hemos preguntado qué es la vida o qué es lo que mantiene la vida. Y hemos salido en la conclusión de que en base a lo que dice la palabra de Dios, que cuando Jehová hizo los cielos y la tierra, también hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, aliento en el cuerpo de este ser viviente. Entonces, Génesis 2:7 nos habla y menciona que Dios es el que puso el alma, hizo el cuerpo, hizo el espíritu y también le dio aliento de vida. En ese versículo percibimos que el hombre, como espíritu, alma y cuerpo, eran elementos separados, pero al dar Jehová ese aliento de vida, el Espíritu Santo entró en contacto con el cuerpo y se produjo el alma. Entonces, no puede haber alma sin la unión del cuerpo y del espíritu. El hombre es un alma viviente, tal como mencionan diferentes autores eh, cristianos que nos mencionan que el aliento es el espíritu del hombre y ese es el que le sustenta. Pero también mencionamos que el espíritu es el ser más noble, es lo más noble que tenemos. Son esas pulsaciones, ese racionamiento que están sometidos a los principios de la fe. El alma es la unión, es del espíritu y el cuerpo, y esa es la que la mantiene unidos y están donde están los sentimientos, las sensaciones, los pensamientos y el razonamiento. Y el cuerpo es esa área superficial donde podemos sentir y podemos tomar nuestras necesidades. Entonces, en ese contexto bíblico, vemos esa tridimensionalidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Esta secuencia eh, es una orden establecida por Dios. Ahora, cuando hablamos del espíritu, cuando mencionamos, tenemos que comprender que dentro de lo que está el espíritu está el amor, la lectura de la palabra también, la oración, ese servicio, la adoración e inclusive la alabanza. En el alma podemos encontrar el razonamiento, el estudio, el método, los sentimientos, pero en el cuerpo podemos encontrar ese tal vez hacer el ejercicio o comer o descansar. Entonces, cuando hablamos ya en sí de lo que la palabra nos dice, de lo que es el espíritu, encontramos que ¿qué es el espíritu? Antes ha sido, no se ha podido definir y ha parecido algo tan superficial que no podía ser definido como un constructo, pero muchas veces se ha confundido con el Espíritu Santo o con el Espíritu de Dios. Entonces, esto debemos analizarlo en un principio también acerca de la diferencia que existe entre lo que es el espíritu mismo y lo que es el espíritu de Dios. Entonces, el espíritu mismo podemos encontrarlo en diferentes partes de las escrituras en las que nos menciona qué es el oficio del espíritu y qué es la obra y cuál es la obra del espíritu. Pero la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. En cuanto a estos misterios, son demasiado profundos para el entendimiento humano. Entonces,
al hablar de nuestro espíritu, la convicción del espíritu del creyente es de que es un hijo de Dios y que depende del testimonio del Espíritu Santo. Entonces, al ver las escrituras, nos dice en el libro de 1 Corintios 12:3, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo. Entonces, por eso radica la importancia de que el Espíritu reconoce quién es el Espíritu Santo. Entonces, al mencionar al Espíritu Santo también es aquel que nos lleva hacia Dios, es aquel que nos interpreta, nos pone la interpretación ante Dios. Y en el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, muchas veces la hemos mal entendido y la hemos buscado como una energía o como algo figurativo, como una paloma, como algo físico. Entonces lo vemos como una línea en internet, tal vez conectada al cielo, que pasa esa información de una parte a la otra y que no pasa de eso. Pero en realidad el Espíritu Santo es el mayor canal de aporte, perdón, de comunicación que tenemos. Tenemos que separar al Espíritu Santo porque lo vemos de una forma figurada y no parte de la persona del Padre y del Hijo muchas veces. Y de esta manera se le quita la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona y lo vemos porque tiene inteligencia, conocimiento, tiene emociones, juicio, y de esta manera lo vemos como un ser cercano y presente a nuestro lado. Entonces, el espíritu humano es la parte que comunica con Dios, que es el espíritu que va a poder adorar y servir también a Dios. Entonces, el espíritu nos dice la palabra de Dios que es ese que cuando Jehová dio el soplo, el aliento de vida, ingresó el espíritu. El espíritu entra en contacto con el cuerpo y nace el alma recién. Entonces, el hombre es un alma viviente y el espíritu, el aliento, ese es el espíritu del hombre y el que le va a sustentar. Pero no debemos confundirlo con lo que dice acerca del Espíritu Santo. Sin espíritu, el cuerpo del hombre es inactivo. La respiración es la vida, pero también sabemos que la vida es Jesús, que es Dios. El espíritu proviene de Dios. La tricotomía, es decir, ese ser trino, nos señala que somos un solo ser, que no está dividido. Son tres partes, pero también somos ese modelo de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos hizo en el mismo modelo. El Espíritu es el ser más noble y está sometido a los principios de la fe o a la fe, al amor de Dios. Entonces, existe, hemos dicho, una diferencia entre el Espíritu mismo y el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo podemos encontrar en muchas partes de la Escritura, pero no le vamos a poder comprender de forma exacta porque este es un gran misterio hasta el momento. Pero este Espíritu Santo es ese canal de comunicación que tenemos para poder interactuar o relacionarnos con Dios. Pero al hablar de que el espíritu el espíritu humano es la parte que comunica con Dios, que se comunica con Dios. Dios mora en el espíritu y el espíritu es el principio de la vida en el hombre. Entonces, la importancia del espíritu es que ésta se va a comunicar de forma directa con Dios. Ahí es donde se encuentra el hombre con Dios. Ahora, vemos acerca del alma. La palabra alma proviene de la palabra hebrea nefesh en el Antiguo Testamento y también en la palabra griega en el Nuevo Testamento también. Pero esta ha sido sostenida por un concepto de inmortalidad del alma. Pero quien ha mencionado este tema han sido los autores, los filósofos Platón y Aristóteles, que han mencionado que el alma es inmortal, que no muere, no se pierde, no se destruye. Entonces explica que la función del alma era dar la vida y por lo tanto no podía convertirse en lo contrario. Gran mayoría de los autores cristianos han sido influenciados por este pensamiento que nos mencionaron Platón y Aristóteles y le dieron tres razones sobre la inmortalidad del alma. Dijeron que era incorruptible porque es capaz de conocer todas las cosas materiales, por tanto es inmaterial o es espiritual y no se puede descomponer. El alma es esa sede del pensamiento donde no es corruptible.
Todos los seres humanos desean ser inmortales, por tanto es una experiencia universal que se manifiesta o es manifestada por el alma. Filósofos como Tasiano, Justino, Ireneo y Tertuliano defendían la inmortalidad del alma, pero a diferencia de Platón, insistían en que el alma es creada, tiene una existencia que está recibida de Dios, por tanto, posee una inmortalidad creada por Dios, más no por simple creación, sino que esta nos dice que a través de una interpretación correcta de la palabra de Dios, se afirma que nuestro ser es un ser indivisible, que son unos tres en uno, juntos los tres dimensiones en uno, espíritu, alma y cuerpo, pero no es el ser completo. Nos dice en Génesis 2:7 que Jehová formó al hombre del polvo y la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Pero primero creó Dios la tierra, es decir, creó al hombre de la tierra. Luego sopló en su nariz aliento. Esta unión del aliento más la tierra o el polvo produjo el alma. Entonces, esta unión hace al ser viviente. Ahora, el alma es el resultado de esta unión del hombre, del cuerpo y su espíritu. Por eso es que en la Biblia le llama alma viviente o aliento de vida. En el libro de Juan 6:63 vamos a encontrar acerca de lo que nos dice que cuando entra el espíritu, entra en la persona, el aliento de vida hace, mejor dicho, el aliento de vida que Dios sopla, hace que se convierta en esa unión al alma. Sin embargo, no debemos confundir este espíritu o aliento de vida con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo y el espíritu humano son dos cosas o dos entidades totalmente diferentes. Nos muestra el Espíritu en la Biblia, en Romanos 8:16, que el Espíritu del hombre y al Espíritu Santo, haciendo una diferencia. El Espíritu mismo dice, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces la palabra vida en la expresión, el aliento de vida es en plural, lo cual indica que el aliento de Dios produce dos vidas, una espiritual y también una psicológica. Y el soplo en su nariz, el aliento de vida, esto indica que el espíritu del hombre procede de Dios. Así, este hombre vino a ser un alma viviente. Cuando el espíritu infundió vida al cuerpo, el hombre llega a ser un alma viviente, una persona viva, consciente de sí misma. Entonces, cuando hablamos de conciencia, nos está mencionando que ya podemos o tenemos esos sentimientos y que podemos discernir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del alma? Las funciones del alma nos dice que el hombre está consciente de sí mismo y de su propia existencia. El alma es el órgano que constituye la personalidad del hombre, todo lo que incluye su personalidad, es decir, ese elemento que constituye como ese intelecto, la mente, las ideas, su amor, sus reacciones, sus juicios, su voluntad, etc. Entonces, esta alma nos dice que está formada por tres elementos principalmente, la voluntad, la mente y esa parte emotiva. La voluntad nos dice que es esa facultad por medio de la cual se toman las decisiones. El hombre tiene la libertad de decidir según su voluntad si es bueno o es malo, y conoce y va a expresar sus intenciones en todo su ser. Podemos ver que Dios nos ha provisto de esa libertad para decidir o tener ese libre albedrío. Entonces, cuando vemos en el libro de 1 Timoteo 2, también vemos que a través del alma podemos entender qué es lo bueno y qué es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Pero también nos dio la mente o forma parte del alma, la mente. Dios nos ha creado con todas las facultades mentales para pensar, crear, razonar, conocer, recordar, imaginar, entender, etc. Entonces, de esta manera podemos desarrollar todo el potencial intelectual, la inteligencia, el raciocinio y la sabiduría. Entonces, la mente es el órgano en el que se relaciona con el cerebro, que va a definir los campos psicológico y también fisiológico.
Pablo nos habla acerca de la mente, pues nos decía que en la mente se puede formar todo, que en el pensamiento se puede iniciar las más grandes aventuras, pero también se puede producir las más grandes batallas carnales inclusive. Entonces, a través de la mente nos dice que estas son poderosas porque Dios puede destruir fortalezas, derribar argumentos como la altivez. Entonces, en la mente se pueden producir diferentes batallas en las que el enemigo puede atacar también con facilidad. Nuestra mente es un campo de batalla en la cual las fortalezas del enemigo se han levantado por medio del razonamiento, de los pensamientos. Entonces, cuando hablamos también de la parte emotiva que tiene el alma, en esta parte se generan los afectos, los deseos, esas sensaciones, y se expresan los sentimientos como la alegría, la tristeza, el orgullo, el temor, esos deseos, los gustos o la indiferencia, entre otros. Todo lo que no sean pensamientos, es decir, de la mente, esas disensiones, como la voluntad, eso constituye en la parte emotiva del ser. Es un área muy vasta y extensa y a la vez muy voluble. Es decir, que cambia fácilmente. Muchas personas guían su vida centrados en una parte o en su parte emotiva. Son personas anímicas que se mueven impulsadas por sus emociones, se vuelven inconstantes y personas que les falta el carácter o que tienen altibajos dentro de su vida. Pero al hablar ahora del cuerpo, el cuerpo está definida, o como Pablo lo menciona, que es el cuerpo que se refiere a la parte fisiológica. También es la misma esa palabra griega que utiliza Pablo, nos dice que esta menciona al cuerpo, no solamente a ese cuerpo fisiológico, sino que también lo compara con ese cuerpo que es la iglesia como miembro de un cuerpo fisiológico. Entonces, la Biblia nos menciona que el cuerpo es también, no solamente es lo fisiológico, sino que también puede ser la obra del Señor Jesús. Pero el cuerpo, en términos generales, es ese conjunto de la estructura física y de órganos que forman al ser humano. Es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman al ser humano. Entonces, cuando vemos que el cuerpo en relación a la salvación de Cristo, debido a la naturaleza humana, el hombre o el cuerpo tenía que sufrir, pero el sacrificio para pagar ese sufrimiento, para que nosotros no suframos, ya lo hizo el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, que llevó sobre su cuerpo todo el castigo que merecía la humanidad. Entonces, cuando Cristo es juzgado por el pecado del hombre, todos los que en él creían, en él también fueron reconocidos como sus hijos o como parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces, al mencionar este tema del cuerpo, del alma y del espíritu, nos menciona que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros seamos, tiene que ser para glorificar a Dios. Entonces el Espíritu Santo opera en todo el cuerpo, pero todo el cuerpo debe glorificar a Dios. Es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo deben glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nos menciona que todo nuestro ser pertenece a Dios y que Dios es el único que puede cortar el alma y también el espíritu. Pero este cuerpo compuesto por tres partes, debe siempre glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.